Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a una nueva aventura, Cocho, le podríamos decir que nos estamos preparando para una súper aventura. Preparando, no, correcto, estamos saliendo de nuestra ciudad, Bragado. Son las 8:39 del día lunes, sé que es octubre, no recuerdo la fecha. La idea era salir temprano. Por primera vez logré levantar temprano a la señora. No lo puedo creer. 6 de la mañana estábamos levantados. Guardapichos. Ay, creo que... Guardapichos. Desayunamos. Teníamos todo preparado. Por primera vez en más de 11 años que estamos viajando, estaba el 98% todo preparado y listo para hacer el viaje. Pero ¿qué pasó? La cámara principal, la cámara que ustedes están viendo del casco, la cámara que toma el audio de los videos, de lo que ustedes no están escuchando, mágicamente estaba totalmente descargada, cosa que yo había cargado todas las cámaras, todo lo había cargado antes, la noche antes, el día antes, porque eso me encargo yo y siempre estoy seguro que tengo todo cargado. Pero bueno, la cámara... no sé si se ha quedado encendida, no sé qué pasó, pero la cuestión a Cocho que estaba agotada. Me parece que la cámara dijo: hoy es lunes, no trabajo, no tengo ganas. Una vez que levanté a la flaca temprano. Todo, me levanté re temprano. Organizamos todos los días un poquitito algo, estaba todo espléndido. Uno de los puntos en contra que tiene esta cámara, que no tiene batería extraíble, como la GoPro 8, que es la que lleva la flaca en la mano. Qué bonito día que nos está tocando a Cocho. Creo que ahora hacía algo de 9 grados, que está fresquito pero lindo, porque uno se abriga y puede andar cómodo en la ruta. Para viajar está muy bueno. Y daban hasta 24, así que vamos a ver. Qué lindo que encontrarte la bandera argentina. Me gusta, sí, con viento. Es hermosa. A la UR hubo casoles, un montón de cosas antes de este viaje. Acá vamos a empezar con el tema del arreglo del AIBR, del problema de la amortiguación para el viaje para San Juan, que salimos este lunes. ¿Por qué vas a sacar la rueda? ¿O ya te la aflojaste? Ah, ya la aflojaste. El Power estaba mirando el tema ahí de la cadena, que estamos mirando algo raro, que se estiró muy fácil esta cadena, a pesar de que es muy buena. ¿Qué marca era, Power? ¿Te acordás? RK. La RK, pero el tema que yo la anduve, esta transmisión nueva la usé con los amortiguadores rotos. Más el peso y ahí por ahí la hemos cagado. Acá está el problema. Miren cómo se explotó. Le falta un pedazo directamente. Miren la diferencia. Este es el que estaba. No hay mucho para decir, ¿no? Lo que sucedió. Así es como debería quedar. Como vieron, el Power, nuestro gran amigo mecánico, vino el día viernes. Trajo los repuestos de los bujes que se rompieron. ¡Epa! Los bujes eran nuevos, vinieron con los amortiguadores que son nuevos, que son DCG de la marca FAR, reforzados. Siempre usamos de la marca FAR después que se rompieron los originales. En el viaje a Perú se rompieron a la vuelta y los cambiamos y después le pusimos de la marca FAR, siempre los reforzados, pero el modelo IR. Y después en un comentario nos dijeron que el DCG iba y sí, le va. Es más grueso, es más alto, creo que tiene casi 1 centímetro más alto, lo cual para nosotros es fantástico por toda la carga que llevamos. Pero se rompieron los bujes, no sé qué habrá pasado. Nos dijeron en los comentarios de las redes sociales que era por el peso, pero no, porque imagínense que nosotros en el lugar llevamos más de 11 años y hemos roto amortiguadores y nunca rompimos un buje. Basta de cháchara, Cocho. ¿Dónde vamos? Porque nos espera una super aventura. Más de 900 kilómetros, tenemos que hacer casi 1000 kilómetros para poder llegar a destino. Bueno, no me lo digas así porque es como, qué fuerte. Pero sí, la idea es ir a San Juan, pero bueno, hoy vamos a tratar de meterle, obviamente, tenemos que meterle cierta cantidad de kilómetros, pero no hasta San Juan. Exactamente, lo vamos a tratar de hacer en 3 días, porque queremos hacer unas paradas antes en algunos lugares. También llevamos la carpa porque vamos a ranchear. Todo esto lo fuimos contando a través de las redes sociales, así que si no nos estás siguiendo, es el momento indicado para que nos empieces a seguir, porque ahí es el día a día de los sacochos. Que nos podés seguir por Instagram y nos podés seguir por Facebook. También. Y bueno, vamos a San Juan porque se va a estar haciendo el próximo fin de semana el evento de mototurismo. Eso tiene una pinta que va a ser impresionante, la cantidad de gente que va. Nos vamos a encontrar con amigos, vamos a hacer seguramente nuevos amigos. Así que no sé qué irá a pasar en todo esto, gente, pero bueno, nada, queremos
que nos acompañen en una nueva aventura. Chau, caballito. Hola, ruta 46. ¿Qué tránsito tenemos? Está bastante transitada esta partecita. Qué raro. Sí. Calculo que ya debe estar cayendo gente por el tema. Y Bragado está llegando mucha gente por el tema de la fiesta de caballo. Sí. ¿Me deja pasar? Muchas gracias. Ahora nos quedan a Cocho 76 kilómetros hasta la ciudad de Junín, que hacemos la clásica parada en la estación de servicio La Acción. Nos vale. Señas nos están haciendo. ¿Qué onda? ¿Necesitan ayuda? ¿Cómo va? Hola. ¿Qué tal? Digo, ¿necesitan ayuda? ¿Qué pasó? Claudio, nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, al final, gente, resultó ser una cochociudad. Claudio, que habíamos hablado ayer, creo, temprano, pero pasa, son muchísimos los que nos escriben de verdad. Y tratamos siempre de responder a todos, pero es imposible de acordarnos las caras de todos y la charla de todos. ¿Cuánto nos estuvo esperando ahí? Una hora, pobre. Una hora nos estuvo esperando. Claro, nosotros frenamos anteriormente, no sabíamos. Bienvenidos a la ciudad de Junín. Más puntualmente, bienvenidos a La Acción. Lo que iba a ser una parada cortita para comer un turrón se terminó transformando como en 30-40 minutos, porque nos empezamos a cruzar con viajeros. Ahí hay una moto, gente que se nos fue acercando, que pasa siempre eso, que se da las charlas de viaje y eso. Y bueno, nuevamente sobre la ruta. La próxima parada, Cocho, la vamos a hacer en Rufino, unos 163 kilómetros de acá de la ciudad de Junín hasta Rufino. Y ahí vamos a tomar unos mates, algo, porque la verdad ya tengo hambre. ¿Tenés hambre? Sí. Mira, y esta vez... Ay, no, qué contenta que estoy, pero es increíble. Esta vez no soy yo. Pero yo tomé un café con leche solo, desayuné. ¿Vos con qué acompañaste el café? Un café con leche, con unas galletitas con mortadela. La famosa Picasa. Ya estamos en provincia de Santa Fe, Cocho. Ya estamos en provincia de Santa Fe. Oh, estamos a unos 39 kilómetros de llegar a Rufino. Ya la verdad las cachas están doliendo. Mal. Y aparte la ruta... ruta... ahí están los metros. 4 metros sería lo rojo. ¿Y qué marca ahí? 3 metros, no lo entiendo. No sé, ¿será un metro? No. No, lo rojo debe ser 4 metros. Bien. Y ahí marca... ni idea. Ya estamos en Rufino. Detonado estaba. No sé si la edad, el clima. Se puso recontra caluroso, pero más que eso se puso este último tramo hasta acá al menos súper ventoso. O sea, nos recontra cagó a palo mal el viento. Ahora estamos acá en La Acción, que teníamos ya marcada en el GPS, y que siempre que venimos para este lado paramos acá. A ver si esto se tiene. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar unos mates. Reacomodando de vuelta la moto, poniendo todo en línea.
contarles un poquitito más. A San Juan no vamos solamente a este evento, sino que vamos también a conocer parte de San Juan. Nosotros ya pasamos por San Juan, ¿no es cierto, Pocho? Pasamos hace muchos años, que hicimos el paso de Agua Negra, que no sabíamos de semejante bestialidad, y conocimos pero muy poquito. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a aprovechar además de ir a este evento, conocer algunos lugares que ya teníamos ganas y contarles que nos estamos dando cuenta que hay alguien que está por cumplir en ruta 60.000 kilómetros. Y no soy yo. Y no es el Acocho. Miren esto, el relojito ahí marca que tiene 59.727 kilómetros. Así que en este viaje la IBR va a cumplir sus 60.000 kilómetros de pura aventura. Emocionado por eso. Qué calor que hace con los trajes puestos. Bueno, lo que también iba a ser una parada de escasos minutos terminó siendo, no sé, pero de bastantes minutos, porque vino unos chicos a conocernos, vieron las historias que vamos subiendo a través de las redes sociales y nos vinieron a saludar, así que les dimos unas calcos, tomamos unos mates, así que nada, tuvo linda la charla. Muy conocerlo, sí. Y ahora estamos pensando con la flaca que ya son las 2 de la tarde, ya es medio temprano tarde. Vamos a hacer... temprano para algunas cosas, tarde para Vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer un poco más de 100 kilómetros y ya vamos a ir buscando un lugar donde acampar, donde pasar la noche. Me gusta la idea. Che, la chata, de luces, ¿cómo andamos? No, ¿para qué querés luces? Se anda de ahí. No tiene nada. No. Vamos a buscar un lugar donde acampar. Tenemos ganas de acampar, entonces está bueno frenar antes que se haga de noche para poder tener tiempo de buscar un buen lugar, de tener tiempo para poder armar las cosas, porque nuestra carpa es medianamente grande, llevamos muchas cosas y todo eso requiere, armar la ranchada, como decimos nosotros, requiere un tiempito. Porque la nube esa de tierra, es infernal el viento que hay. Llegamos a General Levalle. Este es el lago San Agustín. Aquella zona, toda la costa de enfrente, la que ven, es toda zona de camping. Le dimos recién una vuelta y no hay nadie. O sea, hay una entrada como una garita a este predio donde está acá la laguna, el lago, pero no había nadie. Y perdí de vista. Bueno, por allá hay un auto, no se va a ver. Le consultamos a esa persona y supuestamente, como no es temporada, no están cobrando entrada. Entonces no hay nadie que pertenezca a aquel lugar que le podamos consultar algo sobre si armar carpa o no. ¿Estás despierta? Sí, joder. ¿Eh? Medio despierto. No te entendí. ¿Qué pasó? Estoy medio despierto. ¿Dormiste bien? Bastante, sí. ¿Segura? Frío no pasé. ¿Dónde tenés la cabeza? Acá. Yo dormí con media bolsa. ¿Cómo media bolsa? Sí, no sé qué he hecho a la noche, pero tenía la mitad de la bolsa en la cintura. Muy buenos días, gente linda. Acá armamos rancho ayer. Acá vienen nuestros amigos, nuestros vecinos. Ahora le doy pancito. Los patos que ayer la flaca los estuvo alimentando. Estos están entrenados para ser buenos. Como siempre, ellos saben que nosotros nos encontramos con animales preparados para atacar, pero no. Estos son súper mancitos. Miren, igual les tengo miedo. O sea, no tengo nada para comer. Quédense ahí. Uy, está ragitado ese. ¿Qué le pasó? ¿Qué haces así, amigo? Ahora sí, el viento. Agárrate porque hay mucho viento. Es más, nos habían mandado... Ay, me está parando, que mucha luz. Habían mandado un mensaje que tengamos cuidado porque iba a haber viento sonda.
Anoche lavé los platos y había dejado la esponjita acá para que se seque, y con el viento que está haciendo se súper seco. Y el repasador también. Mientras se calienta el agua para tomar un café, contarles un poquito. Anoche se vuela la silla. Ah, la ataste. No, las até. Se vuela la silla y se nos va el agua. Y no me meto. Las até. Contarles, me voy a tener que poner así, a ver, por el tema del viento. Es impresionante el tema del viento. Que bueno, llegamos ayer acá a la tarde, pero llegamos reventado, el viento nos mató, como vieron. Eran ráfagas de 40 kilómetros, 35 y 40 kilómetros que nos fueron pegando por más de 150 kilómetros, a lo cual que rara vez nos hemos quejado del viento, sí, del viento en contra que no deja avanzar la moto. En este no era que no, la moto avanzaba, el tema era lo que castigaba el viento a la moto y a nosotros. O sea, terminamos con dolor de cabeza, dolor de cuello. Fueron muchos kilómetros con el viento un poquitito de atrás, que eso estaba bueno. Claro. Y Esa silla se va a terminar en el agua. Sí. Vaya por la silla. Bueno, la cuestión que llegamos, armamos las cosas. Nuestra carpa lleva un tiempo armarla porque es grande. Y dirán, ¿por qué lleva una carpa grande? Porque somos dos y llevamos un montón de equipaje. Y porque es nuestra casa, nuestra ranchada y nos gusta este modelo de carpa, entonces llevamos esta. Pero bueno, lleva su armado. A su vez, mientras estábamos armando la carpa, llegaron seguidores a saludarnos. Tuvimos un buen rato, y cuando nos acostamos, ya cerca de la medianoche, que estamos ahí pasando los archivos, revisando algunos de los archivos que grabamos el día de ayer, nos dimos cuenta que mucho material se perdió por el tema de audio. Nos golpearon la puerta, iba a decir, pero no tenemos puerta para golpear. Nos golpearon las manos, y creo que era Fernando su nombre, era un chico acá que pertenece a la comisión de lo que es el lago. Acá estamos en el lago San Agustín. Era seguidor también, así que vino a saludarnos y a ofrecernos cualquier tipo de ayuda que necesitemos, y a decirnos que bueno, que estamos invitados. Mil gracias a toda la comisión del lago San Agustín, y nada, de General Levalle, la gente muy atenta. El desayuno de hoy va a constar de 2 cafés, 2 turrones y una fruta. General Levalle es un pueblo de 5.000 habitantes, nos contaba ayer Fernando, no me acuerdo si era Fernando, me olvidé, perdón, pero bueno, y nos contaba también un poquito de esto. Esto es un lago artificial, pero a su vez está alimentado por un canal que anda por aquel lado, por allá atrás. La primera parte, la parte vieja, esto fue creado en el año 1960, si no recuerdo mal. Era la parte aquella, de para allá era la primera parte, y después hace no mucho se creó esta parte. Me dijo que la parte más profunda tiene alrededor de 2 metros, y esto en fin de semana y verano explota porque está todo preparado para que anden las motos de agua, para meterse al agua la gente. No sé si se va a ver con la camarita esta, no se va a ver, pero hay toda una línea de boyas que te debe permitir, hasta ahí te puedes meter y hasta acá no, por el tema cuando deben andar las motos de agua. Es café, no es spam lo que estamos tomando. Nos vinimos al reparo, como le había comentado hace un ratito atrás, porque no se puede estar. Súper incómodo el tema del viento, es lindo todo, mantiene fresquito, pero se te vuela todo. Esta es la parte de la casa de los encargados de este camping, viven acá, ahí está el auto, y también forma parte de lo que es los baños, los cuales están buenísimos, tienen ducha, las duchas tienen un horario, pero es cuestión de agarrar y decirle acá a la familia que te querés duchar, y ellos encienden
para que se caliente el agua. Muy limpito, muy prolijo, muy grande, ahora se lo voy a mostrar. Y tiene esto que está buenísimo, que son las bachas para poder lavar las cosas. Sinceramente, me sorprendió el Valle. No pensamos encontrarnos con una ciudad tan así. Para aquellos que no conozcan o que anden de pasada por la ruta 7, súper recomendable si quieren descansar o conocer, entrar a esta parte. Muy lindo, de verdad. Estos son los baños. Este es el baño de caballeros. Bueno, hubo mucho viento y quedó la puerta abierta y entrado hojas. Pero a ver, es un lujo. Esto para el viajero es un lujo. Bueno, estas son las partes inodoro. ¿Ven? Acá está el horario de las duchas. De 20 a 11. 200 pesos vale la ducha. Bien. 2 duchitas. El banquito madera para colgar la ropa. El precio del camping se los debo porque no sabemos y no preguntamos tampoco, y ahora no hay nadie para poder preguntarle. Súper amplio el camping. Miren, nosotros estamos acampando allá, ahí se ve la carpa, el laguito, la flaca por allá, y acá está la calle. Acá hay una calle que le da la vuelta a todo el lago. Acá vamos a poder salir. No pueden faltar las latas de cerveza. Y anoche cuando estábamos durmiendo se escuchaban nada, ¿no? Que pasaban las motos, los autos, porque esto debe ser parte del circuito de paseo del pueblo, como la vuelta del perrito, como quien dice, no sé, en Bragado le decimos así, la vuelta al centro como la vuelta al perro. Ahí se ve la calle y acá también mucha gente caminando que viene a hacer deporte. Hemos visto en esto que estuvimos acá, y lo que sí que hay que tener cuidado, que bueno, ahora se la lleva el viento, pero hay muchas partes con arena como acá y no te das cuenta y te enterrás. Repetitivo con qué lindo es el lugar, pero está bueno cuando te encontrás un lugar así, y a nosotros nos gusta recomendarlo. Está todo iluminado de noche, cada faro tiene su toma corriente, 3 enchufes, tiene uno acá, uno por debajo y uno acá. ¡Oh, miren lo que es! Fíjense si van a venir acá, si va a haber viento. La parte más difícil, Cocho, que es desarmar el rancho. Es desarmar todo, pero bueno, estamos bastante organizados porque hemos aprendido a decir, bueno, primero hacemos esto, después hacemos lo otro y después hacemos lo otro. Tenemos los roles. Es un quilombo, si no. Así que bueno, primero voy a arrancar por ordenar todo y después voy sacando. Nos espera hoy un día con mucho viento. Nos dijeron que tengamos mucho cuidado. Hay pronóstico de viento sonda. Así que vamos a ver cómo se porta la IBR y cómo nos portamos nosotros hoy. Pero mientras tanto tenemos que desarmar esto y ver qué va a pasar. ¿Cuánto podemos hacer hoy? Exactamente, tenemos que cargar combustible y a cruzar los dedos. Ya tenemos todo desarmado, gente. Le decimos chau donde rancheamos. Chau, patitos. Hoy se esperan ráfagas de hasta 60 kilómetros. Ahora hay más viento todavía de que cuando salimos. Pega más fuerte todavía el viento. No se ve nada para adelante. Ay, no. Va para allá.